Bueno, gracias hermanos. Esta mañana, las dos sesiones que tenemos, vamos a enfocarnos básicamente en las epístolas pastorales, comenzando con 1 Timoteo y luego 2 de Timoteo. Todo lo que un pastor es o debe ser y debe hacer en el ministerio de la iglesia se encuentra ya revelado en esta escritura, en las escrituras, en estos manuales de instrucción para pastores que llamamos las epístolas pastorales. Y en esta mañana vamos a enfocarnos comenzando con la primera y paradójicamente vamos al último capítulo de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 20 al 21, los últimos dos versículos de esta epístola. Este mensaje se encuentra en las palabras de Pablo y por supuesto es la culminación de lo que él ha estado instruyendo a Timoteo en esta carta. Vamos a comenzar con el versículo 20 que dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea contigo. Pablo termina su epístola a Timoteo con un llamado a guardar la fe. Realmente una manera muy apropiada para culminar esta carta, ya que desde el principio el contexto general de esta epístola es en torno al tema de la defensa de la fe. Lo estaremos viendo en un segundo. A menudo cuando viajo y predico en diferentes países, se me hace una pregunta muy común. Y tiene que ver con el criterio, los criterios que uno usa para determinar y escoger a qué congregación se va a unir, qué iglesia va a escoger para ser parte de la misma. Por supuesto, algunos piensan que lo importante en una iglesia es su atmósfera. ¿Qué tipo de ambiente hay? Luces, mucha alabanza, etcétera. Algo que impulse o motive las emociones del ser humano. Otros piensan que lo importante es la habilidad del liderazgo o el carisma del pastor. En algunos lo importante, como ya lo mencioné, es la alabanza, la música, como muchos la llaman la alabanza, cuando en realidad no. Si vamos a la Escritura nos damos cuenta que eso no es alabanza. Y tal vez existan otros criterios que pudiéramos agregar como importantes para algunas personas. Pero creo que el Nuevo Testamento nos da el criterio fundamental, el elemento esencial en escoger una congregación, y es esta: cómo se maneja la palabra de verdad. Eso es lo básico, eso es lo vital, lo fundamental. Cómo manejan la revelación de Dios. ¿Qué creen de la palabra de Dios? ¿Y qué creen que la palabra de Dios afirma? En otras palabras, ¿es la Biblia la palabra de Dios inerrante, inspirada por Él, y la autoridad final sobre todo lo que refiere a fe y práctica cristiana? Y en segundo lugar, ¿se enseña en esa iglesia lo que Dios dice con claridad y precisión? De tal manera que esta enseñanza conduce a una manera de vivir coherente con lo que Dios dice. Y el Nuevo Testamento es claro. El hecho de que la función primordial de la iglesia es guardar la verdad de Dios, obedecerla y proclamarla. En esta misma epístola, si ustedes notan, y esto nos va a servir como consideración del contexto de toda la epístola, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, en caso de que me tarde, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente o Dios vivo, y noten esta frase: columna y sostén de la verdad. La iglesia existe
para conducirse de acuerdo a la verdad de Dios. La iglesia existe para ser columna, sostén de la verdad de Dios. Poner en alto la verdad de Dios. Cuando una iglesia no toma en cuenta este llamado o se desvía de él, o peor, lo desobedece comportándose contrariamente a la revelación de Dios, ha prostituido su llamado. Es un escándalo de proporciones mayúsculas el torcer o corromper la verdad de Dios por medio de una falsa interpretación y enseñanza de su palabra que no se encuentra ahí. El Salmo 138, versículo 2 nos dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y noten esta frase: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Noten que el nombre de Dios se encuentra al mismo nivel de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Esta es la evaluación de Dios en cuanto a su propia palabra. La Escritura es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Todo lo que sabemos de Dios, de su persona, de sus atributos, de sus hechos, de sus propósitos, de su voluntad, de su plan redentor, de la salvación, se encuentra en un solo lugar. Lugar es la palabra de Dios, es la Escritura. Y piensen, la única manera de conocer a Dios y su voluntad es por medio de su palabra. No es por medio de sueños, no es por medio de visiones, es por medio de su palabra. Y recordemos que el conocimiento de Dios es la necesidad más básica del ser humano. Como cristianos debemos buscar, por sobre todas las cosas, conocer a Dios, entender a Dios. ¿Y dónde lo vamos a conocer y entender? Justamente en su palabra, que es lo que Jeremías 9:23 nos dice. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Eso es lo que Dios desea. ¿Cómo le vamos a conocer si no conocemos lo que Él dice en su palabra? Si la iglesia desconoce la palabra, desconoce a Dios. Si la iglesia pervierte su palabra, pervierte a Dios. Si decimos que creemos su palabra, pero vivimos en desobediencia a esa palabra, no estamos tomando a Dios seriamente. La Biblia que usted y yo tenemos es el depósito más sagrado, es la posesión más preciosa, valga la redundancia, que el ser humano tiene en sus manos. Es la verdad de Dios. Por eso es que debemos tratarla y manejarla con mucho cuidado. Segunda de Timoteo 2:15, que veremos más tarde. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Si la palabra de Dios no se enseña correctamente, el concepto que la gente llega a tener de Dios es un concepto equivocado. Si la revelación de Dios se pervierte, entonces la gente termina con una idea de Dios que no es Dios. Si usted no adora al Dios de la Biblia, usted está adorando a un Dios inventado, y eso, mi amigo, es idolatría. En muchos círculos de la iglesia evangélica hoy se está predicando un concepto de Dios que no viene de la Escritura. Este es un Dios que resulta de la imaginación de los hombres, ya sea impostores y falsos maestros que usan la Escritura para enriquecerse a sí mismos, como dice este capítulo 6 al principio del mismo, o simplemente hombres en el liderazgo de la iglesia que son ignorantes de la palabra y que enseñan conforme a esa ignorancia. Muchos de los llamados pastores no son pastores, no fueron llamados por Dios. Tristemente. Y Dios no va a pasar por alto a alguien que enseñe un falso concepto de Él. Entonces, cuando pensamos
en cómo encontrar una iglesia cristiana a la cual yo pueda asistir. El primer elemento en que se debe fijar esa persona es la manera en que se maneja la palabra de Dios en esa congregación, en esa iglesia. ¿Se enseña la palabra de Dios en la iglesia? ¿Se obedece a la palabra de Dios en esa iglesia? ¿Se exalta la palabra de Dios? ¿Se proclama fielmente y correctamente? Estas son preguntas básicas que una persona debe hacerse. Ahora, la responsabilidad primordial de todo hombre de Dios. Y me estoy dirigiendo a lo que entiendo son hombres de Dios. Personas que Dios ha llamado al ministerio y que se encuentran en el ministerio de una iglesia local para guiar a la iglesia. La responsabilidad primordial de un hombre de Dios, el hombre que ha sido llamado a proclamar la palabra de Dios, es guardar la verdad. No inventar nuevas cosas, nuevos paradigmas de ministerio, como algunos le llaman, sino guardar la verdad de Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Lo tomamos a pecho. ¿Estamos comprometidos con la verdad? Esa es la pregunta. Este tema permea las epístolas pastorales y Pablo hace tanto hincapié en proteger el tesoro de la verdad de Dios que es imposible evitar o simplemente ignorar, ya que se encuentra en toda la escritura, en toda la epístola. Primera, segunda y Tito también. El contexto general de la carta de Pablo a Timoteo en esta primera epístola comienza con la exhortación que tenemos en el capítulo 1, versículo 3. Cuando Pablo le recuerda a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Ahí comienza el tono de la epístola. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Timoteo quedó en Éfeso como delegado apostólico para proteger a la iglesia de la falsa enseñanza y corregir en donde se habían desviado. Tristemente comenzó muy bien la iglesia en Éfeso, pero con el tiempo se desvió. Y por supuesto esta es la lucha continua en la iglesia. La iglesia a través de los siglos ha sido y continúa siendo expuesta a falsos maestros, falsas doctrinas, a hombres que, como dice el versículo 7 de este capítulo, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Escuchamos gente en la televisión o en la radio, supuestamente predicadores, que hacen declaraciones categóricas, pero cuando uno escucha lo que dicen, uno dice: estos tipos no saben lo que dicen. A la luz de la palabra de Dios están inventando cosas, pero lo dicen con tal euforia, con tanta efervescencia, tan categóricamente que la gente dice: bueno, debe ser cierto. No, señor. No, señor. Timoteo tenía que luchar contra estos que describe el versículo 7. Y en el versículo 18 de este mismo capítulo, Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Timoteo, tú te encuentras en esta lucha. Hombre de Dios, predicador, pastor, que te encuentras en este lugar, cada generación se encuentra en esta lucha. Y el versículo 7 del capítulo 2, hablando de su llamado como predicador del Evangelio, Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Esta debería ser la descripción de todo predicador del Evangelio. Digo la verdad en Cristo y no miento. En lugar de llamarle a un predicador reverendo, como a algunos les gusta decir, o doctor en teología, o maestro, o lo que sea, todo predicador debería distinguirse y ser reconocido no por sus títulos, sino por un hombre de Dios quien habla y predica la verdad en Cristo. Punto final.
Por eso, cuando Pablo discute los requisitos para ser anciano, apóstol, anciano o obispo y pastor, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, la única habilidad requerida de un hombre de Dios llamado por Él para dirigir en la iglesia es que sea apto para enseñar. Es la única función que se subraya en esa serie de requisitos, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Apto para enseñar, versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo subraya esa función, esta actividad? Porque es el papel primordial del hombre de Dios, guardar la verdad y proclamarla. La prioridad del ministerio es guardar y predicar la palabra de verdad. Ya en Hechos capítulo 6, versículo 4, los apóstoles dicen, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esas prioridades nunca cambiaron. No cambiaron en el primer siglo, no cambiaron en el segundo, no cambian hoy y no cambiarán hasta que el Señor venga. Esa es la prioridad fundamental de todo pastor. Dedicarse a la oración y al ministerio, la diaconía de la palabra. Ahora de regreso a Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Pablo le recuerda a Timoteo que el Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso será cada día peor. Estamos en los últimos tiempos. Esa palabra es una frase técnica en el Nuevo Testamento, particularmente por Pablo, que se refiere a la época que comienza con la primera venida de Cristo y termina con su segunda venida. Estamos en los últimos tiempos. Y Pablo dice que en estos últimos tiempos muchos se alejarán de la fe y seguirán doctrinas cerradas, falsas, torcidas, equivocadas, corruptas. Y noten el origen de toda falsa doctrina. Pablo lo describe acá en el capítulo 4, versículo 1, como espíritus engañadores. Todo sistema y doctrina falsa tiene su origen en demonios que siguen al que es el padre de mentira, el mismo diablo. ¿Cómo pudo un hombre de Dios protegerse de esa influencia falsa? De ese continuo crecer de falsedad y error. Bueno, versículo 6, de dos maneras nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. En otras palabras, nutriéndose en la verdad de Dios y desechando filosofías de hombres, fábulas profanas, y dice Pablo, y de viejas, que era un eufemismo refiriéndose a filosofías humanas. No es que Pablo estaba en contra de las ancianas. El punto de partida de toda discusión ministerial es, ¿qué dice la Escritura? No lo que se escucha, no lo que tú dices, no lo que tú piensas, sino ¿qué dice la Escritura? Porque es lo único que cuenta. En el capítulo 5 otra vez, y estamos viendo parte de lo que toda la epístola incluye, una vez más Pablo subraya la importancia de preservar la verdad de Dios de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Noten el énfasis otra vez. Los ancianos pastores que se dedican su esfuerzo en predicar y enseñar sean considerados de doble honor, de doble remuneración. ¿Por qué? Porque ese es su llamado principal, guardar el depósito sagrado y proclamarlo. Y se dedican a eso, dedican sus vidas a eso, dedican su esfuerzo a eso. Los ancianos pastores que dedican su esfuerzo en predicar y enseñar sean considerados de doble honor. ¿Por qué? Porque este es el depósito sagrado. Y deben proclamar. En el capítulo 6, versículo 2, y ya nos acercamos a nuestro pasaje. De a poquito, pero vamos a llegar.
Pablo dice en el versículo 2, esto enseña y exhorta a Timoteo. Tú eres llamado a enseñar y exhortar con la verdad, en contraste al versículo 3, que dice, algunos que enseñan una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y en el versículo 11 otra vez, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Tú, Timoteo, tú, hombre de Dios. Tu función es pelear, agonizar en la lucha de la fe, la doctrina de la verdad. Y lo debes hacer hasta que el Señor venga. No hay descanso, no hay tregua en esta lucha. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Hasta que Él venga, estamos en esto, continuamente. No mengúa. No podemos descansar. Continuamos. El llamado a guardar la verdad de Dios es hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. Entre tanto que estamos aquí, el Señor nos ha colocado con esa prioridad de enseñar, proclamar, trazar con precisión la palabra de verdad. No hay otra. Si vamos a 2 de Timoteo, notamos el mismo énfasis. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo le dice a Timoteo, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Lo mismo, ¿ven? Este es el contenido doctrinal que Timoteo había recibido del apóstol Pablo, el cual él debía proteger y encomendar a otros. Versículo 2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que estamos viendo es que cada generación debe proteger, guardar la enseñanza recibida de los apóstoles. Es la responsabilidad primordial de la iglesia cristiana, cada época, cada generación. Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos con su verdad. Otra vez, 2 Timoteo 2, versículos 14 y 15. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Está diciendo Pablo, en lugar de contender y hablar de cosas que no aprovechan para nada, el hombre de Dios debe representar a Dios y debe presentarse a Dios aprobado, y la única manera de hacerlo es trazando, cortando con cuidado, usando con precisión la palabra de verdad. No fuimos llamados a debatir tonteras, y debatir y luchar y hablar de temas controversiales simplemente por el solo hecho de ser interesantes o debatir con otros. No fuimos llamados para eso. Les contaba a un grupo de varones creo que fue ¿cuándo fue? A la tarde antes de ayer. Estaba en un coloquio de hombres y se llamaban hombres de valor, supuestamente, un estudio bíblico. Y se me hizo la pregunta, estaban hablando de un tema controversial, una de estas cosas, que es pura palabrería. Y me hacen la pregunta, ¿y tú qué piensas, Henry? Y yo les dije, francamente, no importa lo que piense. La pregunta no es lo que yo piense, sino qué dice la Escritura. Eso es lo que sirve, eso es lo que cuenta. Y le dije, francamente, no importa lo que yo piense, y para ser franco, no me importa lo que tú pienses, porque eso no tiene ningún valor. Yo estoy interesado en saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa. La pregunta que Dios nos va a hacer algún día no es cuántas veces predicamos, o cuántas veces dirigimos reuniones, o a cuántas ovejitas visitamos en la congregación, o en cuántos ministerios nos envolvimos, sino que Dios nos va a juzgar de acuerdo a qué hicimos con su palabra. ¿Cómo enseñaste la verdad revelada en mi palabra? ¿Cuál
¿Cuán fiel fuiste a representar lo que yo expresé en mi palabra? Esa va a ser la pregunta. Un hombre de Dios entiende que la palabra de verdad es la palabra de Dios y por lo tanto la estudia con diligencia y la enseña con precisión. Primera, en el capítulo 4 de esta misma epístola que estaremos viendo más en detalle en la segunda sesión, versículo 2, Pablo le dice, predica la palabra. Noten que no es una sugerencia, es un mandamiento. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ese es el problema de la iglesia. Siempre lo fue y hoy lo es. Pablo exhorta a Timoteo a guardar la fe. Eso es lo que el apóstol había hecho como siervo de Dios y había sido y servido como ejemplo. Dice el versículo 7, yo, Timoteo, he guardado la fe. Y Pablo está escribiendo esta epístola y estas palabras posiblemente 3 semanas antes de que fuera degollado en Roma. Cuando, como Pablo, lleguemos al final de nuestra vida como siervos de Dios, lo que importa es nuestra fidelidad en preservar y guardar la fe, el depósito sagrado de la verdad de Dios que se encuentra en este libro, la Escritura. Finalmente, en la tercera epístola pastoral, Tito, encontramos también este énfasis. No, hago esto para que ustedes vean que la predicación y la exhortación a predicar y trazar con precisión la palabra de verdad, que es la predicación expositiva que estaremos viendo más, no es algo superficial o secundario, sino que es el tema de las epístolas pastorales. Este es el mandamiento de Dios para nosotros. En Tito 1:9 Pablo dice que el anciano, el pastor, debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siempre va a haber gente que contradice la palabra. Siempre va a haber gente que se levanta en contra de la verdad y se erizan cuando uno predica la palabra. Y uno va a sufrir por eso. Algunos de ustedes tuvieron que salir de sus denominaciones o sus contextos de ministerio porque fueron fieles a comenzar a trazar la palabra y el resto de la gente no quería saber nada de eso. Querían seguir con sus tradiciones. Un anciano, un pastor, un hombre de Dios debe ser retenedor, guardador de la palabra. ¿Con qué propósito? Para enseñarla a otros y corregir a los que niegan la verdad de Dios. ¿Quiénes son estos? Versículo 10. Porque hay muchos, dice Pablo, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esos son los que usan el Evangelio por lucro. Otra vez podemos notar que el ministerio prioritario de un pastor es la enseñanza de la palabra. No es los ministerios y actividades que a menudo consumen el tiempo de un pastor, pero que son absolutamente secundarios y a veces innecesarios. Estaba hablando con un pastor en una conferencia que acabo de estar hace un tiempo, que es dueño de 2 negocios, es presidente de la Convención de Iglesias, miembro de varios concilios denominacionales. Según él, visita a sus miembros cada mes, participa en desayunos, reuniones especiales cada mes. ¿Dónde se le va el tiempo a este hombre? Es un 1000 usos. No estudia, no se dedica a trazar la palabra. Se para los domingos y dice un par de cositas, tal vez un texto bíblico salpicado con alguna verdad, pero eso no es estudiar, eso no es trazar la palabra. Obviamente no tiene el tiempo, porque ha dedicado su tiempo a cosas secundarias. Pero ese no es el llamado al ministerio. Este hombre, lo reconozca o no, en efecto, ha neutralizado su ministerio.
Ha sustituido el ministerio prioritario de guardar la verdad con cosas o actividades que lo han desviado de su llamado. Y eso puede suceder a muchos, sucede a muchos. Pastores que tienen un agudo caso de martitis. ¿Se acuerdan Marta y María? Martitis, muy activa, muchas cosas, y el Señor le dice, Marta, Marta, estás turbada por muchas cosas. Hay pastores que el Señor le podría decir, pastor, estás turbado por muchas cosas, una sola cosa es necesaria, tú te has olvidado de ello. Y María, en el caso de la hermana de Marta, ha escogido la buena cosa que no le será quitada. En el caso nuestro, la prioridad es el ministerio de la palabra, es orar por la iglesia, es orar por los creyentes, trazar la palabra de verdad, eso es prioritario. Gastarnos y quemarnos las pestañas haciendo justamente eso. Lo demás es secundario. No estoy diciendo que no es importante, hay muchas cosas importantes en la iglesia, pero no pueden tomar el lugar de lo prioritario. Porque nos podemos dejar llevar por lo urgente y no tener en cuenta lo que es más importante. Y lo que Dios dice es lo más importante. Bueno, ese pastor que les describí representa a miles de pastores. En Tito 2, Pablo una vez más dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 7 continúa diciendo, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprensible, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El punto de todos estos pasajes que acabamos de repasar brevemente, dirigidos a pastores, es que Dios se preocupa por una cosa sobre todas las demás, y esta es que su verdad sea protegida y sea proclamada. Eso es lo que Dios dice. Y por esta razón, al terminar esta epístola, la primera epístola, Pablo resume el ministerio llamando a Timoteo a esta prioridad. Guarda lo que se te ha encomendado. Pensaban ustedes que no íbamos a llegar ahí, sí vamos a llegar. Si querían salir ahora, agárrense porque no salimos. Vamos a continuar. Algunos de ustedes ya están pensando en el almuerzo. Bueno, eso es totalmente secundario a lo que vinimos a hacer aquí. ¿Verdad? ¿Ven? Los que están pensando así ya ni digan nada. Porque la mayoría dice amén a lo que yo dije. Guarda lo que se te ha encomendado. Y la palabra guardar es fulazo, que se usaba para referirse al cuidado de algo de muchísimo valor. Lo que te ha encomendado, una sola palabra en griego, parazeteke, depósito. Pablo dice, guarda el depósito, Timoteo. ¿Qué depósito? El depósito de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada. Pablo expresa con intensidad en su corazón diciendo, Timoteo, es como si él clamara a Timoteo, oh Timoteo, por favor, guarda lo que se te ha depositado contigo, que es la verdad sagrada, el mensaje de la palabra. Guárdalo, Timoteo. El mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, no es algo que el predicador inventa, que el predicador, como dijo Sixto, manipula para hacerle decir a la Biblia lo que él quiere. No, el mensaje es un depósito divino al cual no se le puede quitar, no se le puede cambiar, no se le puede añadir. No somos editores de la palabra, somos predicadores de la palabra. Eso tenemos que entenderlo. Y hay muchos que editan la palabra. Le hacen decir cosas a la palabra de Dios que la palabra de Dios no dice. Y lo dicen con mucha autoridad. Y engañan a tanta gente. La pregunta es, ¿qué distingue tu predicación? ¿Qué distingue tu predicación? Entonces, el primer énfasis o mandamiento, guarda lo que se te ha encomendado. En segundo lugar, Pablo llama a Timoteo a algo que debe evitar. Versículo 20 de 1 de Timoteo 6. Evitando las profanas pláticas. Lo primero es guarda lo que se te ha encomendado. Ahora, evita profanas pláticas. La palabra profanas es bébelos. Ese término se usaba para referirse a todo aquello que no era sagrado,
que no estaban en el templo, si se excluía lo que era sagrado en el templo. Llegó a referirse a las invenciones y conceptos humanos que atacaban la Escritura. Por ejemplo, la Iglesia romana tiene todo este sistema encerrado en lo que ellos llaman el magisterium, que es simplemente una serie de filosofías, una serie de conceptos, todo tipo de tradición humana, literatura que no se encuentra en la Escritura. Eso Pablo lo llamaría bebelos, profanas cosas. No tiene nada que ver. Cualquier argumento que no está extraído directamente de la Escritura, sino que es un razonamiento humano para cambiar o distorsionar lo que Dios revela en su palabra, dice Pablo, es una práctica o una práctica profana. Y Pablo le dice a Timoteo, evita estas cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Es un presente indicativo. Timoteo tenía que evitar continuamente lo que era falso. No hay ninguna virtud en leer y familiarizarse con lo que las herejías enseñan. Es importante saber lo que enseñan, pero no es cuestión de dedicarse a estudiar todas estas cosas, porque eso no tiene valor. Filosofías de hombres. Las palabras vanas es una traducción del término vacío. Son argumentos vacíos, dice Pablo, inútiles, sin sustancia, sin significado, desprovistos de la verdad. Es humo. No hay sustancia en ello. Y Pablo agrega, estos argumentos son falsamente llamados ciencia o conocimiento, gnosis. La palabra argumentos es la traducción del término antítesis en griego, noten eso. La antítesis, la contraafirmación de la verdad. Era un término que se utilizaba en la retórica griega. Era una posición contraria en un debate. Dos debaten, uno toma una posición, el otro toma la antítesis. Los que se oponen a la verdad bíblica lo hacen con declaraciones que finalmente niegan, son la antítesis de lo que Dios dice. Son contrarios a lo que Dios dice. Y estos son falsamente considerados como ciencia o conocimiento. Son seudónimos del conocimiento. Lo opuesto del conocimiento. Son falsos argumentos, dice Pablo. Son nada más que mentiras satánicas, disfrazadas de academia posiblemente, pasándose por ciencia, pseudo-intelectualismo. Hay gente que busca estudiar y entretener sus mentes con argumentos académicos que suenen muy atractivos, convincentes por afuera, pero que en realidad son la antítesis de la verdad. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? Hasta la 1, estamos bien, ¿no? Los que tienen hambre, tengan paciencia. Son mentiras diabólicas, dice Pablo. Evita, Timoteo, todo eso. Evítalo. Tengo un amigo que me decía, pero Henry, tenemos que tener una mente abierta, me decía. Ya con el acento les digo de dónde es. Porque me decía, che, Henry, no, pero tenemos que tener la mente abierta, che, por favor, tenemos que... ¿Para qué tener la mente abierta cuando estamos considerando un montón de cosas que son tonteras, son antítesis de la verdad? Tener la mente abierta no es una virtud en ese sentido, es un problema. Y finalmente Pablo llama a Timoteo a considerar el peligro de lo que es falso conocimiento. Noten el versículo 21. Considerar el peligro de lo que es falso, o el falso conocimiento. El versículo 21 dice, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Algunos se enfocaron en estos argumentos humanos fuera de la revelación divina, y ¿qué pasó? El resultado se extraviaron de la fe. Estos han abandonado el depósito sagrado y se han ido en pos de lo falso, por supuesto trayendo sobre sí consecuencias terribles. En un sentido, demostraron lo que eran. Porque en 2 de Juan, versículo 9, leemos estas palabras del apóstol. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, noten esto, no tiene a Dios.
El que permanece en la enseñanza de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Mucha gente que profesa y maestros que profesan ser cristianos, con el tiempo muestran la hilacha. En otras palabras, muestran lo que son. Se desvían. Pero no es que se desvían porque abandonaron la fe habiendo sido realmente convertidos y cristianos. No, abandonaron la fe porque no eran del Señor. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios no abandona la fe. Si se extravía, dice Juan, si no permanecen en la enseñanza, no tienen ni al Padre ni al Hijo. En otras palabras, no son de Él. Y Pablo cierra la epístola con un simple recordatorio. La gracia sea contigo. La gracia de Dios sea contigo. Literalmente, la gracia sea con vosotros, dice. Pablo incluye a la iglesia, además de Timoteo. Muchos van a leer esta carta y la responsabilidad de guardar la verdad y protegerla es de toda la iglesia. El llamado primordial del hombre de Dios, Timoteo, nosotros, y todo hombre llamado a predicar la verdad de Dios, es su palabra, es conocerla, estudiarla, vivirla, guardarla y proclamarla. Esa es la prioridad. Por supuesto, la salud espiritual de la iglesia depende de esto. La salud espiritual de los que escuchan y por sobre todas las cosas, la reputación de Dios va en juego. Fuimos llamados a eso. Mi salud espiritual depende de eso. La salud espiritual de aquellos que están bajo mi ministerio depende de eso. Por eso Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, tened cuidado de vosotros y del rebaño. ¿Cómo vamos a tener cuidado del rebaño y enseñar lo que Dios manda al rebaño si ni siquiera como siervos de Dios conocemos lo que Dios dice en su palabra? Cuidado. Si Dios te ha puesto en el ministerio a servirle, te ha puesto a trazar con precisión su palabra, conocerla, estudiarla, proclamarla. No sé si tuviste la oportunidad, Sixto, no te escuché, pero esa es la predicación expositiva. La predicación expositiva es esto, darle a cada texto el sentido original, que el autor original tenía la intención de comunicar a la audiencia original. Ese es el sentido de la Escritura, ese es el sentido de cada texto. Cada texto tiene un significado, tiene muchas aplicaciones, pero un significado. ¿Qué es lo que Dios quiso decir en ese contexto a través de ese hombre de Dios a la audiencia a la cual él se dirigía? Eso es extraer la palabra de Dios. Eso es predicar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Y por lo tanto, ¿qué aplicación o implicaciones tiene para la audiencia contemporánea, el grupo al cual estoy enseñando? La iglesia, el pueblo redimido de Dios, está sobre esta tierra para ser columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad revelada. No hay otra verdad. Nuestro deber entonces es guardar este depósito que Dios nos ha encomendado para entregarlo a la próxima generación. Hombres idóneos, hombres fieles, que sean idóneos y capaces también para enseñar a otros. ¿Saben qué, hermanos? Si esa no es la, si esa no es la pasión de nuestro ministerio, y no es lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Si ese no es nuestro énfasis principal, como ancianos, como pastores, como líderes en la congregación sobre la cual el Señor nos ha puesto. Pensemos en estas cosas. No es un método la exposición bíblica. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Bueno, vamos a seguir hablando del tema desde otro ángulo en la segunda sesión, pero creo que es suficiente por ahora. Vayan formulando algunas preguntas si tienen ustedes, no preguntas tan profundas como, Pastor Henry, ¿a qué hora se acaba esto? O ¿cuándo es la cena, Pastor? ¿Nos puede decir?
cosas de esa excelencia y magnitud. Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Gracias, Padre, por la revelación escrita. Gracias, Señor, porque no nos dejaste como siervos tuyos para adivinar lo que tú quieres y deseas en cuanto a tu voluntad para la iglesia, para el ministerio, sino que lo has revelado. Y es claro y preciso. Ayúdanos, Padre, a ser siervos que nos presentamos ante ti aprobados. Como siervos que trazamos, Señor, con precisión lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a no hacerle decir a la Escritura cosas que tú no dices. Qué descarado somos a veces. Qué blasfemia es hacerle decir a la Biblia cosas que tú no dices. Perdona, Padre, cuando tal vez lo hemos dicho, ya sea ignorantemente o porque no estudiamos. Señor, ayúdanos a no cometer ese pecado de decir cosas que tú no dices. Y, Señor, guiar equivocadamente, erróneamente a tu pueblo. Perdona, Padre. Habla a tus siervos aquí. Ayúdanos a salir de esta conferencia con esta convicción en nuestro corazón, que vamos a dedicarnos a guardar el tesoro sagrado, el depósito sagrado con el cual hemos sido encomendados. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.